¿vale? Pero Enrique está aquí. Hola. Sí. Sí, estoy aquí. Coño, yo solo te digo rajar en los podcasts y ahora no te había oído, tío. Es que todavía no habéis dicho nada para poder rajar. Ah, vale. Es que, Andrés, cuando Enrique habla, sube el pan. Entonces habla poco, para que suba poco. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Balcam y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. Hoy vamos a hablar de una película extremadamente entretenida. Se trata de Jóvenes Ocultos. Es uno de los clásicos indiscutibles del cine juvenil de los 80. Deja que te hinque sus dientes en el cuello y cae bajo su influjo. Sé un Lost Boy. Te prometo que ser vampiro nunca fue tan genial. Chicos, vamos a empezar la película que tenemos para hoy. Un clásico de los 80, un clásico para todo ochentero. Hay gente que no la conoce y está consultando un poco y está preguntando a algunos amigos míos que incluso tienen más años que yo, mucho más provectos, y no sabían de qué película vamos a hablar hoy. Sí, tú, el que me estás escuchando, me refiero a ti. Y nada, y vamos a hablar de Jóvenes Ocultos. Jóvenes Ocultos, una película que en su versión original se llamó Lost Boys, los chicos perdidos. Voy a hacer una introducción rápida técnica. La película dura aproximadamente 1 hora y 30 y picos minutos. Se estrenó un 31 de julio del 87. La verdad que aquí en España no tengo muy claro si se estrenó el mismo año o en otro año. Porque aquí en España sabéis que antiguamente se estrenaban las cosas incluso meses o años después. En IMDb la tienen puntuada con un 7,3. Es decir que la produjo Richard Donner, que al principio la quería dirigir, pero finalmente la dirigió Joel Schumacher. A destacar los actores, los Corey. ¿Sí? Los dos Corey. Los dos Corey, exacto, sí, los dos Corey, que se conocieron en esta peli. Pero bueno, hablando un poco de la película, es una película de vampiros, de comedia de terror. A día de hoy la puede ver cualquier persona, incluso los niños, no es una película con las de terror de ahora. Y trata, pues nada, una familia que se acaban de separar y que llegan a una ciudad nueva. Pepe, ¿querías decir algo? Sí, mira, quería añadir una cosita. Vale, sí que se estrenó en España en el 87, ¿vale? Y yo me he mirado lo de la calificación. En Estados Unidos la calificaron R, que es algo así como personas de menores de 17 años acompañadas por un adulto y con contenidos de adulto, ¿eh? Por eso lo de terror comedia yo creo que le va mejor que lo de comedia, a pesar de que bueno, el contenido pues es bastante humorístico y tal, pero yo creo que la película está preparada para otra cosa. Eso lo podemos comentar después. Fuera de micro ya lo hemos comentado un poquito. Yo creo que hay escenas que están preparadas para terror, para darle más terror al tema, pero por algún motivo pues está contenido, ¿no? Eso podemos ir hablándolo, ¿no? El presupuesto de la peli fue de $8,5 millones, recaudó 32 millones y otros 14 millones en el VHS. No le fue nada mal, desde luego.
Y nada, eso era. Muy bien. Decir que, nada, continuando con un poco lo que es la historia, la sinopsis de la película, es una familia, la madre se acaba de divorciar, llega con sus 2 hijos a una nueva ciudad, Santa Carla, y se van a vivir a casa del abuelo, que para mí es uno de los mejores personajes de la película. Yo la acabo de ver hace un día y para mí es uno de los más graciosos. Destacar actores como Jason Patric, destacar el nombre porque lo que es la actuación, ¿no? Y luego como decíamos, los 2 Corey Haim, Corey Feldman, que es el que todavía vive a día de hoy. El otro murió desgraciadamente en el 2010. Cuando se juntaron en esta peli, se ve que empezaron a armar la parda, bebercio, sexo, no paraban y uno de ellos pues al final acabó mal, claro. De resumidas cuentas, la película trata de esta familia que llega a la nueva ciudad, el hermano mayor descubre una chica, aparecen los vampiros y bueno, vamos a ir contando un poco y destripando un poco la película. Sin problemas, podemos decir spoilers, que esta película ya es vieja y no habría problemas en decirlos. Decir una cosa muy rápida también, aquel mismo año se estrenaron un montón de películas. Cuando digo un montón, es un montón. O sea, voy a ir rapidito. La princesa prometida, Arma letal, Dirty Dancing, La chaqueta metálica, Depredador, Los intocables de Elliot Ness, El imperio del sol, 007 Alta tensión, La historia loca de las galaxias, Hellraiser, Aventuras en la gran ciudad, Atracción fatal, El último emperador, Hechizo de luna, La Bamba, Wall Street, Perseguido, Good Morning Vietnam, El chip prodigioso, Los viajeros de la noche. Los viajeros de la noche es una película de Catherine Bigelow, también de vampiros. Una pandilla alucinante, El cielo sobre Berlín, etc, etc, etc. Hicieron un montón de películas ese mismo año. Yo creo que los 80 está plagado de películas buenas, o es que nosotros vimos en esa época y nos gustaban muchos, ¿no, chicos? Yo creo que finales de los 80 y los 90 hasta principios de 2000, para mí, en mi opinión, es el mejor cine. Para mí es el mejor cine. Yo fue la época en la que empecé a ir al cine solo, porque a mí mis padres, pues por suerte, por desgracia, no me llevaron al cine. Entonces yo empecé a ir al cine con mis amigos. Y la verdad es que esa época la disfruté un montón. Y veo mucha diferencia entre esa franja de tiempo y lo que se está haciendo ahora, o incluso lo que se hacía antes. No sé si es que, bueno, uno nace con una época y luego se queda anclado un poquito en ella, ¿no? Como si fuera un vampiro. Pues debe ser que me pasa algo parecido. Yo creo que sí, porque yo, por ejemplo, todos los que son películas de los 80, a mí no me cuesta nada verlas otra vez. No sé, por ejemplo, veo a mi padre que se pone a ver las películas de vaqueros de su época y me parece que me pasa lo mismo, pero con la película de los 80, finales de los 80 y principios de los 90. Yo creo que dentro de unos años nos daremos cuenta de eso. Respecto a la película, comentaros también que hay dos secuelas. Los Boys The New Breed, que es del 2018, creo, y otra que es Set de Sangre, que es del 2010, que sale el actor original, el Corey Feldman, que efectivamente está muy, muy, muy mal. Adrián, ¿quieres decir algo? Bueno, sí, la segunda, bueno, la secuela, si se puede llamar de alguna manera, que no se puede ni considerar secuela, de lo malísima que es, se llama, en español la llamaron Los vampiros del surf, y es mala de narices. Luego la siguiente continuación, la última, la de The Lost Boys de Thirst, no sé cómo se pronuncia exactamente, pues esa está mejor. Sigue siendo mala, pero nos muestran a un Corey Feldman ya mayor, bastante hecho polvo, de vuelta de todo, y ha dedicado toda su vida a cazar vampiros. Prácticamente esa es la película, un cazador de vampiros. Y nada, las secuelas muy flojitas las dos. Sí, bueno, ahora que estáis hablando de los niños cazadores, ¿no? Porque estáis refiriendo a ellos. Uno de ellos se llama Edgar, en la peli, y el otro se llama Alan. ¿Os suena de algo? Edgar Allan Poe. Sí, claro. Va por ahí. O sea, yo estaba viendo la peli y digo, uy, este se llama Edgar y este Alan. Digo, no puede ser. Y me puse a ver en internet y en efecto, es una especie de pequeño homenaje a los relatos de terror y todo esto. Sí. Eso ponían por ahí. Bueno, una cosa que no hemos hecho, no os he presentado, chicos. Como habéis podido escuchar, tenemos por aquí a Pepe. Gracias por... Hola, propicias tardes. Adrián también por aquí. Hola a todos de nuevo. Y a nuestro querido Enrique. ¿Qué tal, Quique-san?
Buenas, aquí estamos de nuevo. Pues Bueno, nada, bueno, Quique-san o Don Depresor. o Enrique, o sea, al final ya. O Al final ya ¿cómo era? podéis elegir. Subiremos a las redes todos mis apodos y Uf, que cada uno ya vaya eligiendo el que más le guste. no acabaríamos nunca, ¿eh? No acabarías nunca. He leído también respecto, poniendo el tema de la serie, de la película, perdón, que se quiere hacer una serie que está programada para este año, para el 2020. No sé cómo habrá terminado con el coronavirus, pero se supone que la directora es Catherine Hardwicke, que es la que hizo la de Crepúsculo, que está muy metida en rollo película. Sí, santiguate, Pepe, santiguate. Porque está metida ahí ya en temas de vampíricos, ¿no? A ver, soy anti-Crepúsculo. Totalmente. O sea, odio Crepúsculo. ¿eh? Lo único que me gusta de Crepúsculo es la película esta que es como de coña, es que no sé cómo se llama. Que es como la historia de Crepúsculo, pero en plan Scary Movie. ¿Vale? En plan de coña. ¿eh? Y, joder, es que lo que hace esa saga con el vampiro, tema. ¿no? A mí es que no sé, no puedo. Tengo los libros y he sido incapaz de leérmelos. Y mira que he leído libros, ¿eh? Pero es empezarlos y es que me entra una angunia que no sé qué me pasa con eso. Pero no me gusta nada el tratamiento que hace. Y bueno, si van a hacer ahora los boys así, pues que Dios nos pide confesados. Yo creo que es una manera de volver a los 80 y recuperar algo que triunfó, que viendo las estadísticas económicas de lo que costó, de lo que sacó. Igual quieren recuperar un poco a colación de Stranger Things y todo esto que recupera un poco la cultura y el cine de los 80, igual quieren subirse al carro. No lo sé, es una hipótesis. Bueno, nada, decir que unos pocos años después de estrenarse, estuvo el proyecto encima de la mesa para hacerlo una versión de Lost Girls, o sea, con chicas. Y lo tuvieron muy, muy presente. Al final la suspendieron, la cancelaron, pero la idea primera no fue hacer estas secuelas tan malas, que bueno, fue hacer la parte versión femenina, vampiras femeninas, de esta película de vampiros que no sé si será la primera que pone a los vampiros como gente guapa, ¿no? Sexy y que da envidia realmente, ¿no? De cómo molaría ser vampiro motero. Una pregunta para los que habéis visto la peli así bastantes veces. La chica que sale tiene como un hijo o una hija. ¿De eso qué se sabe? Porque a mí me rayó un poco que de repente era como, no sé, estaba ahí la chica. Adrián creo que tiene la respuesta. Pues es un chico. La llamaron Lady en la versión en España, pero me estuve informando, estuve buscando información y definitivamente es un chico. Es un chico, es un niño, lo que pasa es que, claro, va con el pelo largo, el tratamiento que le dan, tampoco es que hable mucho, no tiene mucho papel, solamente sale. Pero es de ella. ¿Ella es la madre o...? No. No, es un niño que han cogido pues para vampirizarlo, para divertirse o cualquier cosa. Sí, de hecho en uno de los cartones de leche está la foto del chico. No, bueno, quería comentar, sí. a raíz de lo que ha dicho Adrián, de que es una película con un vampiro molón, ¿vale? Vale, es la noción que tiene de vampiro es la noción del vampiro moderno, ¿vale? Que es un vampiro que nació en el siglo XIX, ¿vale? Antes ya existía el vampiro como un monstruo nocturno, como plaga, como algo que azotaba a la gente, pero que no vivía entre la gente. En el siglo XIX aparecieron una serie de relatos, entre ellos, bueno, la archifamosa Drácula de Bram Stoker, y ahí se añade una dimensión nueva, una dimensión emocional al vampiro. El sufrimiento, el erotismo y el sexo, ¿vale? Por ejemplo, se le vincula mucho. Es un monstruo que sabe vivir entre los humanos y está camuflado entre ellos como para ser uno de ellos, para estar a salvo y ocultarse de la masa. Bueno, el vampiro moderno puede verse, me imagino que habréis leído o sabréis de la película Entrevista con el vampiro de Anne Rice, ¿eh?
Toda la saga que tiene Crónicas Vampíricas pues están basadas en esta noción, ¿no? En el vampiro del siglo XIX. Yo tengo un libro que se llama No todos los vampiros chupan sangre, que en fin, no... Aquí está. Pues de la editorial Acervo, y es una recopilación de relatos del siglo XIX sobre vampiros. Está, por ejemplo, el famoso El vampiro de William Polidori, de 1819. Polidori fue secretario de Lord Byron. O Carmilla, del 1872, de Sheridan Le Fanu. Y ahí, en Carmilla sobre todo, ya se ve la dimensión erótica, ¿eh? Y es eso, que le dan como cierto romanticismo, y esa imagen se ha trasladado al mundo moderno ahora, ¿eh? En el juego de rol de Vampiro la Mascarada, por ejemplo, los que habéis jugado, que de los 3 por lo menos 2 habéis jugado, el tercero no lo sé, pues también... Todos, bueno, pues ahí se ve perfectamente todas estas ideas de no solo es poderoso y no solo vive oculto, sino que además pues es un tío guay, ¿no? Y mola. Es como el motero pirata de todas las películas que hemos estado viendo hasta ahora. Bueno, decir simplemente que la roca sobre la que se edifica el mito moderno del vampiro del siglo XIX pues es Drácula de Bram Stoker. Pero solo es un relato más. Hay mucha variedad y hay incluso cómics que son bastante buenos. Yo recuerdo unos que no sé quién me los dejó, creo que fue Ringo. Night Stalkers, Los cazadores de vampiros, que está Blade, fuiste tú, vale, fue Balkan. Está Blade, Hannibal King, en fin, y pues habla un poquito pues de eso también, el sufrimiento, la maldición de la eternidad, y a la vez pues qué guay es ser invulnerable y todo eso. Que en el libro, como tú dices, de La Mascarada, el juego de rol, había una referencia entre otras pelis, a esta película, vamos. A Jóvenes Ocultos. Sí, a Jóvenes Ocultos. Respecto a la película también, para dejar ya un poco el tema técnico, comentar que querían hacer como una versión de Peter Pan, ¿de acuerdo? De los niños. De ahí el nombre en inglés de Lost Boys, los niños perdidos, pero que eran los niños vampiros y que era una especie, era muy rara la versión esa que querían hacer. No sé si era Richard Donner, pero al final cogió el tema Joel Schumacher, dijo que él iba a hacer su versión, la que él quería, y es lo que nos ha enseñado, lo que nos ha mostrado. Comentar también que hay otros actores que salen en la película, que nos los hemos dejado en un principio, como Keith Sutherland, que para mí es el que se los come a todos. Esta era su segunda peli, creo. Había hecho poca cosa. Y de actores poco más, la verdad. El Jason Patric, como ya hemos dicho, no había hecho mucha cosa. Luego el papel de la madre, que sí que es conocida, pero casi que si lo hubieran quitado no hubiera pasado nada. Ahí estoy de acuerdo. La madre es un personaje que yo realmente no sé qué es lo que pega. Bueno, a mí no me pega. ¿Vale? No sé, está recién divorciada, pero súper feliz, es medio hippie, encima sale con su jefe, tiene un pelo rarísimo, en fin, es... No sé, no me... Yo no creo que está puesta ahí para introducir al otro personaje. ¿Le puedo hacer spoilers ya? Sí, claro que sí. Pues está para introducir al malo, que al final es el tipo este, que es el que intenta ligársela. Sí, Adrián. Es de actores, aparte del bueno de Kiefer, que lo recordaréis en 24, la serie, Cuenta conmigo, que también hace de malo. Esa es la primera película que hizo, creo, antes que esta. Cuenta conmigo, sí. Bueno, luego tenemos a los dos Coreys, Corey Feldman, Corey Haim, que en España no son tan conocidos, pero en Estados Unidos fueron un gran boom adolescente sobre todo, e hicieron varias películas juntos en plan comedia y tuvieron muchísimo éxito. Luego tenemos a Jason Patric. Estos dos incluso tenían un programa de televisión, ¿eh? Sí, estos fueron auténticas estrellas en Estados Unidos. Sí, lo gracioso fue que sí que se oían uno de otro, no se conocían en persona hasta que llegaron a realizar esta película, que es donde se conocieron, ¿no? Y creo que uno incluso tenía la novia del otro, había un rollo así muy interesante. Sí. Se hicieron prácticamente hermanos, porque no es que solamente grababan películas juntos, si es que compartían todo y todos los vicios, porque desgraciadamente estos dos podrían haber sido muy grandes, pero bueno, el vicio los perdió. Luego, como te decía, tenemos a Jason Patric, que lo más destacado donde yo recuerdo haberlo visto es la película de Sleepers,
creo que es de los 90. Una muy buena película también, por cierto. Y a Jamie Gertz, la chica que es... Bueno, la morena preciosa, el papel de estrella, y que yo recuerde su papel más conocido puede ser Twister, que también aparece unos añitos después. Y creo que el actor es poco más, ¿eh? Creo que el que hace de vampiro jefe, digamos, también me sonaba la cara, Edward Hermans, y también ha salido en algunas pelis. Nada destacable, la verdad. Puede ser que uno de los vampiros del grupito sea el que sale con Keanu Reeves en Bill y Ted. Sí, es verdad. El de pelo rizadito. Lo bueno es que me sonaba, la estaba viendo y Sí, lo que sí. me dices... Que van a hacer ahora una nueva versión, ¿no? O algo así. No la van a hacer, ya la están haciendo o está hecha. Mm. Que de hecho se cortó el pelo Keanu para ello. Sí. Después de las sagas de John Wick, se ha puesto al día con otra saga. Bueno, y Matrix no te digo que también está en ello. Pero bueno, una curiosidad, cuando la volví a ver ayer, lo que son los colmillos, en verdad no son los colmillos los dientes que tienen más largos, son justamente los que están al lado de las palas. Me pareció muy curioso y me recordaba más un poco a los vampiros tipo Nosferatu, si habéis jugado os acordáis de ello, que no eran exactamente los colmillos con los que normalmente vemos en todas las televisiones, ¿no? Y luego otra cosita curiosa es que tenían muy poco presupuesto. Se nota, luego de ver la película, se nota que no había mucho dinero. Y hay una escena muy particular, en la que hay un vampiro que acaba en una bañera llena de ajos y de agua bendita que se deshace. Que hay un momento en el que ya pasa de estar, digamos, hecho polvo a estar ya calavera, ¿no? Pues se supone que habían hecho el maniquí, creo que era con acetona o algún producto, pero hacía tanto calor que no había manera de grabarlo. Entonces tuvieron que dejarlo ya por imposible. Luego también un detalle muy curioso es que en aquella época no había lentillas, pero los vampiros llevan como lentillas. En verdad son una especie de lentillas de cristal, no es plástico. Entonces solo tenían 2-3 minutos para rodar, porque si no se fastidiaban los ojos. Era muy curioso también. Por eso hay tan pocos primeros planos de sus caras. Hay muy poquitos, ¿eh? Es verdad. Entonces, pues claro, ruedan lo justo y luego quítate eso porque los ojos se te están asfixiando. Sí, 2-3 minutos pone que tenían, porque eran de cristal. O sea, si no se fastidiaban lo que son los ojos. Pero era muy curioso. ¿Os acordáis de cuando visteis la película por primera vez? Pues yo no recuerdo cuando la vi la primera vez, pero sé que era muy pequeño. La encontré por casa y mi padre tenía una colección enorme de VHS y la vi y luego la vi una y otra vez a lo largo del tiempo. La he visto muchísimas veces. Es una película que además la veo que la hacen en la tele y la dejo. Es una de mis películas de los 80 que más me gustan. Está en mi top 5 de los 80. Yo creo que la vi en tu casa. Y además ya en DVD. La vi bastante tarde. Pero sí que parece una peli que sí que está muy anclada en el momento en el que se hizo. Se le nota que es una peli de los 80, pero en la banda sonora, en la forma que la gente se viste, en lo que hacen, no sé, un poco en cómo se comportan. La verdad es que pienso que ha envejecido bastante bien, por lo menos a mí me lo parece. Y bueno, es una pequeña joyita, ¿no? De esas que ves de cines de los 80 que dices, venga, va, de cuando era... En mi caso ya no era tan mozo, ¿no? Me hace recordar pues 20 años atrás, que ya tenían un carro de años, pero en fin, yo en su momento no la vi en VHS ni la vi en el cine. ¿Y Enrique? Pues yo la vi hace un mes. La primera vez hace un mes. Entonces es distinto ver una película de los 80 ahora que verla en los 80. Entonces me pareció una película, esto va para Pepe, bastante cutre. Es muy típica de los 80, pues la familia que se muda de barrio y entonces ocurren todas las cosas y al final pues lo típico de las películas de los 80 que cuando matas al malo, mueren todos los malos. Así que me pareció una peli bastante normalita. Pepe, ¿quieres replicar? Hombre, claro que voy a replicar. A ver, la película yo creo que tiene un aspecto muy interesante, que para mí le ha dado mucho interés.
Y es lo que os comentaba antes, que terror comedia. Hay mucha comedia, pero hay un poquito de terror y yo creo que la película, y podíamos comentarlo, ¿vale? Está preparada para algo más. Hay escenas que están preparadas para terror puro, ¿vale? Yo he localizado 4, escenas o secuencias, no sé muy bien cómo decirlo, partes de la película. 4 que si os parece, pues las voy relatando y vamos hablando sobre ello. Sí, Quiero decir que tienen más interés del puramente esto es una peli de los 80, por lo menos en lo que yo he visto. Vamos a ver, al principio del todo está la caza del guardia de seguridad. El guardia de seguridad que los coge a ellos en el carrusel y los saca del carrusel. Pues se ve que el guardia se acerca al coche, ¿no? Y entonces lo cazan desde arriba, que es algo que a mí me gustó bastante. No lo había visto los tíos volando, ¿no? Y se lanzan encima como si fueran aves de presa, encima del guardia. El guardia lo único que se ve a través de la ventanilla es que sale volando hacia arriba. Y se oyen unos grititos y tal, que, bueno, pues vale. Si esa escena tú coges y aumentas de volumen los gritos y echas unas gotillas de sangre o unos chorritos de sangre, la escena queda impresionante. Y además la cámara se queda quieta. Por eso digo que esa escena parece que es como si estuviera preparada para algo más, pero no se ha hecho. ¿Vale? Pero porque no había presupuesto, es lo que ha dicho Miguel Ángel. No lo sé por qué. Porque ellos no se ven volando, creo que no se ven casi en la película volando. Es como la imagen que ellos tienen cuando están volando. Sí, la única escena que se ve es cuando están en el puente que se dejan caer, pero ni se ve. O sea, es un poquito ahí. Se ve, hay una niebla ahí súper densa que se ahorran los efectos especiales. Pero bueno, es típico de este director. No sabes por qué te ponen una hoguera y mucho humo. Humo y hoguera, y en una escena que no tiene por qué, tienes hogueras, tienes fuego, tienes humo y el presupuesto era muy reducido. Eso sí es verdad que los vuelos los intuyes que están volando porque los grabaron con helicóptero o con otros medios, pero era tan caro hacerlos volar en esa época que no... Me parece que cuando vuelan es un poco al final y cuando Michael se está convirtiendo. Sí, que se ve por la ventana que está flotando. Que es lo pide único al hermano que lo ayude, es lo único. Vale, yo no creo que sea por presupuesto, ¿eh? Parece más bien algo en plan de voluntad de no hacerlo. Porque, bueno, ya ves la calificación, porque yo cuando empecé a arrastrar la peli y vi lo que pasaba, pues me dije, a ver qué calificación tiene. Y ya es película como si dijéramos de terror, ¿no? Para adultos y tal. Imagino que si hubieran permitido algo más, hubieran restringido al público. La primera escena está claro que no te pueden enseñar a ellos, si no te fulminan toda la película. No, pero es que no hace falta que te los enseñen. Lo que se tiene que ver es la sangre del tío y los gritos más intensos. Y la escena es una escena de miedo, puramente. Es igual que los de la pareja en el coche. Más adelante hay un rato con una pareja que arrancan el techo del coche y que la pareja es muy rara. ¿Vale? Pues si la pareja hubiera sido más normal, la escena hubiera quedado más terrorífica. Pero no, te meten a los dos tíos también que es una película de los 80. Una película de los 80 que sea terror puro, Aliens. La Cosa. Sí, pero La Cosa es lo mismo, no te enseñan al monstruo nunca hasta el final. Cuando lo ves ya, la cosa extraña esa. La Cosa sí que ves el monstruo en todos los momentos. El perro en varios formatos. No, pero ves, al principio no lo ves porque si te lo dicen te destrozan la película. No, al principio no, claro. Tienes que mantener, ¿qué es lo que está pasando para mantener el suspense? Pero si no es una cuestión de suspense, es que no sé si es que me explico mal. Yo es que veo que hay partes que podrían haber quedado terroríficas, pero no lo han hecho porque no han querido. Yo creo que ahí había voluntad, ¿eh? Yo creo que había voluntad de que hubiera más miedo y por algún motivo no se ha metido. Mira, por ejemplo, otra escena, ¿vale? La transformación de Michael en el minuto 38. Se ve un cartón de leche que se le cae del suelo, se cae al suelo y se empieza a derramar, ¿no? Tú lees lo que pone en el cartón de leche y la marca es Carnation. Carnation es el clavel. Dices, bueno, pues hay una referencia, el clavel, que es rojo sangre, tal. Pero claro, y la cámara se queda fija en la leche y empieza a derramarse la leche. Y dices, bueno, aquí me falta algo. Esta escena estaba preparada para otra cosa. Y, no sé, igual metes algo más por ahí y te queda algo terrorífico, ¿no? O metes la sombra de él que se está transformando o lo que sea, ¿no? Y igual la leche es algo simbólico. Sí, ¿cómo qué? Si no hay ningún simbolismo ahí.
sea, lo único es que se queda, es lo que dice Adrián, se queda, de repente aparece ahí un fuego, ¿no? Como dice él, ¿no? Pues en este caso de repente la leche se derrama. Yo creo que ahí hay cosas que no se han hecho, igual que lo del guardia de seguridad. Y si os habéis fijado, los últimos 30 minutos de la peli son gore. O sea, sangre vomitando por todas partes, salpicones, muertes ahí en plan gore total, explosiones de cabezas, electrocuciones. Vamos, o sea, se meten a los niños cazadores y al abuelo para rebajar el tono. Y lo consiguen. Si tú ahí quitas a los niños cazadores y pones algo un poquito más serio, y al abuelo también te lo quitas, te queda un final de terror. No sé, es la impresión que me da, que la película estaba preparada para algo más, pero han decidido que no. A mí me hizo gracia que comenta antes de empezar a matar vampiros, les dice a todos, cuidado que cada vampiro muere de una manera diferente. Y no le había prestado atención, digo, esto estará en el guión metido y ya está. No, es que es verdad, a cada uno de los vampiros matan de una manera totalmente diferente. Eso tenías razón. Continuemos si queréis con las otras escenas terroríficas que habías comentado, Pepe. Sí, bueno, entre unas cosas y otras al final las he nombrado todas, ¿no? La del guardia de seguridad, la del rapto de la pareja en el coche, la transformación y los últimos 30 minutos. Y es que es eso ya, yo la película la he visto 2 veces. La primera, pues sí, vale, dije, pues es una peli de los 80, tal, pero me quedé con lo del cartón de leche y la volví a ver y ya os digo, yo no sé si es que el director quiso hacer algo más y no lo dejaron, o el productor quiso hacer algo menos y sí que le dejaron, pero para mí, está buscando en internet y todo y no he encontrado ninguna referencia, pero para mí que la película estaba preparada para algo más, para meter más terror y menos coñas. Igual querían que fuese más, que llegase más público. Pues igual, porque ya te digo que la calificación es bastante restrictiva, restricted, la R. Bueno. Aunque en los 80 no sé cómo estaría eso de las calificaciones. No, sí, como te he dicho, o sea, para mayores de 17 años y encima con contenido adulto, en plan de... Esto es muy fuerte, ¿no? Bueno, nos dejamos también la escena que para mí da bastante miedo, sobre todo viéndola de pequeño, claro, luego la ves y es bastante cómica, que es cuando van a la cueva y con la intención de matar a un vampiro y de rescatar a la chica, se meten los chicos por la cueva, que es su guarida, y le intenta clavar la estaca. Yo me acuerdo que en esos momentos me daba muy mal, vamos, que cerraba los ojos. Es bastante de miedo también. Si es lo que dice Pepe, si en ese momento quitas a los niños y pones algo más serio, un poco más de suspense, tienes una película de terror. Sí, totalmente. Sí, bueno, ves, esa escena me la había saltado, pero están durmiendo boca abajo, como si fueran vampiros. Ahí juegas un poquito con la luz y eso, y metes un poquito menos de coña y te queda terrorífica. No sé, a mí es que me da esa impresión, que esto iba para otra cosa. Y al final decidieron decir, bueno, pues vamos a meter un poquito más de humor y tal. De todas formas, creo que Richard Donner tiene algo que ver con Arma Letal, ¿no? Pues es un humor así en plan de coña tonta que también se repite bastante en Arma Letal. Entonces, pues, vamos a meter humor y a llegar a más gente, vamos a restringir menos. Richard Donner era el que en un principio iba a dirigir la película, como hemos comentado, pero justamente estaba haciendo Arma Letal, entonces tuvo que dejar la dirección de la que se encargó ya Joel Schumacher. Una curiosidad es que en la película de Arma Letal creo que sale promocionada. Sí, aparece un póster por ahí. Sale como que salen y hay en fondo un cine y está en el cine la película anunciada. Sí, pero incluso creo que la película no estaba ni estrenada, creo. No, era como una promoción que hacía él adrede metiéndola en su otra película. Sí, exacto, así es. Es curioso. Todas estas cosas que ya se hacían, creemos que se hacen ahora y no, ya se hacían hace tiempo. ¿Alguna cosita más de la parte técnica, de la parte de...? Bueno, yo me gustaría decir una cosa sobre el vampiro que muestra en esta peli, ¿vale? Es un reflejo un poquito, ¿no?, de lo que Carl Jung decía que era la sombra, ¿no? Como la parte instintiva, que está reprimida y primitiva, porque son unos gamberros, que desde luego no se reprimen en absoluto,
pero cuando son vampiros pues muestran mucho el lado salvaje que tienen, ¿no? Y el conflicto con las normas sociales y con la ética, no les importa matar a la gente. Y bueno, aquí no aparece, porque cuando hacen la señal de la cruz pues no pasa nada, pero por ejemplo con el agua bendita, ¿no? Pues un enfrentamiento con el elemento que encorseta por antonomasia, que es la religión. No, ahí se ve, pues eso. Eso sí que lo mostraron bastante bien. Claro, eso lo metes tú en un entorno de carreras de motos, juergas juveniles, cosas así, pierde un poco de interés, pero bueno. Yo también me he fijado bastante, me fijé, que es la chica la que atrae al chaval a convertirse en vampiro. Es como el mito este de Lilith, creo que era, que es la que atrae al hombre a la perdición. Sé que es un poco en estos tiempos que corren, que igual tienes que cortarlo, pero se ve claramente. Vale, sí. Si os habéis fijado, la chica lleva siempre el mismo, es que no sé cómo llamarlo, corsé, camiseta, top, no sé, lleva algo blanco, ¿no? Entonces, la única escena en la que va, sí, y no sé si os habéis fijado, sin sujetador, es en la escena en la que tiene que traerle a él. Que es, Sí. ¿Vale? Que es cuando dice, no, es que David quería que yo, que fueras mi víctima, tal. Pues en esa escena ella va sin sujetador. O sea, que sí que y luego también mucho como atraerle, porque se nota, ¿no? ella la que le atrae, pero luego es ella la que intenta como que se salga. Y entonces es cuando aparece el chaval ese por ahí, que es como el ser inocente que ha caído en las garras de los vampiros y que hay que hacer algo para salvar a... Ese tipo de personajes se ha repetido. En Confesiones de un vampiro y en Entrevista con el vampiro está la niña, es que no recuerdo cómo se llama, que vive con Louis, la hermana de Louis, que es la chica esta que se ha hecho tan famosa después de hacer... Kristen Dunst. Esa, la del apellido impronunciable. Pues ese personaje sí, la verdad es que es un buen contrapunto, y sobre todo un tema de vampiros, un vampiro niño, que da como un poco de morbo, ¿no? al tema. El punto que te hace decir como, pobrecillo, está ahí sin quererlo, se ha convertido en vampiro y tienen que salvarlo. Bueno, recordar que originalmente la película querían que fuera todos niños vampiros, ¿eh? A lo mejor es un poco lo que queda de la historia original que se quería hacer. Lo que ha quedado. Es que es lo que decías tú, que se basa en los niños perdidos de Peter Pan. Se supone que los niños perdidos no crecen. Ni envejecen. Exacto. De ahí, pues imagino sacarían la idea. Exacto. Como has dicho, Adrián. Correcto. Correcto. Ahora que no estás Cory lo puedo decir, ¿verdad? No me va a reñir. No, pero ya sabes cómo es. Tendrás que pagar derechos de autor. Ya me lo dirá, ya. Bueno, primeramente la idea de Richard Donner, después del éxito de los Goonies, fue hacer una versión mala de los Goonies. Su idea era hacer los niños perdidos, como decís, pero que los vampiros fueran los niños, los malos fueran los niños. Directamente le dijeron que ni de coña, que eso no lo iba a poder hacer. Él delegó el proyecto en Joel Schumacher y cambió varias cosas, claro, entre ellas que los malos no fueran niños, sino, te das cuenta, es una pandilla que se hacen amigos y con un objetivo muy claro, que es salvar al hermano, a Michael, y acabar con los vampiros. Entonces puede ser que la niña sea lo que haya quedado de ese primer proyecto, porque no tiene mucho papel ni mucho sentido que esté, ¿no? No, prácticamente no sale más que un par de veces, sí, que es verdad. O sea que... La película esta que sale el que hace de Superman, que están en un pueblo y los niños son... ¿No lo habéis visto? El pueblo de los malditos o algo así, puede ser. No. Sí. Es una que todos los niños son... Extraterrestres. Sí, o algo así. No, pero no. Y no sé si igual puede ser que viniese de estas ideas, de hacer una película con los niños que fuesen malvados. No lo sé. Yo creo que más es lo que decía Adrián, de que era hacer una versión con los niños vampiros, pero tipo Peter Pan. Parece que escuchemos una opinión de un componente de Fan Kingdom que no ha podido estar hoy. Correcto. Ahí estamos. Vamos a escucharlo y vamos a ver qué nos cuenta.
Buenos días, chicos, Fan Kingdoms. Nada, siento no poder estar ahí con vosotros ahí. Me ha surgido un imprevisto de última hora, pero bueno, daré mi pequeña opinión. Y nada, simplemente deciros que nada, es una película que la vi en el cine en su día, del 87. En España realmente no sé cuándo la estrenaron, no sé si fue un poco más tarde. Pero bueno, deciros que para mí es un peliculón, una película de culto que se dice ahora. Y que nada, que junto a la de Noche de Miedo, de aquella época para mí son unos peliculones. Repito otra vez que dentro del contexto de que en aquella época no habían tantas películas como ahora, pero genial, a mí me encantó esa película. Es una película de Joel Schumacher, como ya habréis dicho seguro. En un principio iba a ser una película basada, y de hecho está basada en los niños perdidos de Peter Pan, pero Joel Schumacher dijo que no, que si cogía ese proyecto tenía que modificar el guión. De hecho, cogió a los dos guionistas, que después de esto no hicieron nada más, creo, y nada, y parieron esta película de Los Boys, que repito, es una película que no se puede decir ni que es de miedo siquiera, que es como una película, es como unos Goonies, un pelín subida de tono, pero nada, que la puede ver una familia tranquilamente un sábado por la tarde, no tiene nada de efectos digitales, todo mecánico y todo físico, y a mí me encantó. La banda sonora me gustó mucho también, canciones muy buenas también, tiene canciones muy buenas, bueno, buenas, a mí me gustan. Igual hay otro oyente que dice, vaya caguera. Respecto a los actores, pues estaban los principales, que era Jason Patric. No es muy buen actor, como todos sabemos, pero bueno, es el hijo del padre Carrack, del exorcista. No se ha hecho, hizo, creo que fue la de Speed 2 también y tal, pero bueno, no es un actor así que tenga mucho bagaje. Estaban los Coreys, Corey Haim y Corey Feldman. Corey Feldman lo vimos en los Goonies también. Y a raíz de esa película hicieron bastantes películas juntos. De hecho, tenían un show también los dos, que era los Corey, creo que se llamaba, o no sé qué historias. Sale Kiefer Sutherland, que justamente el año de antes había estrenado la de Cuenta conmigo. O sea, que esta supongo que sería su segunda película. Y nada, y como anécdotas decir, pues es que me gustan mucho las anécdotas a mí. Que nada, que Corey Feldman llegó más de una vez drogado al set de grabación. De hecho, fue despedido de la producción. Tuvo que ir al día siguiente pidiendo disculpas, que no volvería a pasar, y lo volvieron a coger. Estos dos chicos, los Corey, tuvieron una vida así un poquillo de mierda. De hecho, Corey Haim murió de las drogas al final. No sé si era 8 o 9 años, no sé la fecha exacta. Y Corey Feldman iba por el mismo camino. Ahora parece que tiene así una vida de mujeres, drogas y cosas de estas, pero bueno, parece que se han carrilado un poquito. Nada, y no estorro más, que si no se hace muy largo. Pues nada, deciros que es un peliculón para mí, que lo recomiendo para ver un sábado por la tarde con la familia. Y que nada, chicos, deseando escuchar este podcast, a ver cuándo lo colgáis. Y nada, saludos y cuidaros. Pues ahí tenemos la opinión de nuestro contertulio Scory. Yo solo diré una cosa. Me parece muy correcta. Muy bien, Scory. Y se te echa de menos por aquí. Cuadra bastante, ¿no?, con lo que llevamos diciendo. En fin. Y creo que es del sentir general, ¿no? la opinión de Scory. Más o menos, pues ha comentado lo que hemos hablado. Y bueno, yo que sea una película icónica, está bien, ¿eh? Como peli de los 80 sí, está guay. Pero bueno, no creo que sea para verla con toda la familia, porque en los últimos 30 minutos, bueno, yo la pongo a mi sobrino y mi sobrino sale corriendo de casa, ¿eh? Bueno, depende de qué sobrinos y qué hijos, como algunos son más mayores y que se puede. Tampoco sería una película icónica para mí. Sí que está en la lista de las películas de los 80 que más me gusta. Pasa como a Adrián, si la ponen en la tele la vuelvo a ver. Que es curioso, ¿no? A lo mejor la tengo, no es que a lo mejor, es que la tengo en DVD, la tengo comprada en Apple, y igual no me la pongo a posta, pero como me la hagan en la tele sin darme cuenta, así que te la hacen cuando menos te lo esperas, te la ves. O sea, no la buscas, pero si te la hacen, te la ves. Me pasa con esta peli, me pasa con muchas. Quería decir también que hay una parte de la película que no hemos hablado mucho, que para mí es fundamental, y es su banda sonora. O sea, ya no tanto la parte orquestal, que está bien, que es de Thomas Newman, si mal no recuerdo, pero lo que son los temas musicales, vamos, los temas musicales son joyitas, pero cada uno de ellos, ¿eh? O sea, cada uno de ellos. No sé qué opináis vosotros, pero a mí me encantan.
Pues la carrera de motos, por ejemplo, con el tema de los in the Shadows de Duran, genial. O sea, que están corriendo ahí por la arena y escuchas la música y le da un toque trepidante. La verdad es que sí, bueno, y el resto de la banda sonora también está muy bien escogida. A mí me gusta, un poquito de los 80 a mi gusto, pero la verdad es que está bastante bien. Saxofón. Vamos a decir saxofón, porque Exacto. vaya tela, cómo mola, no se puede molar más que eso. Ese trozo, ese vídeo musical, porque es tipo videoclip, que quién no ha querido estar en esa feria, en esa fiesta, porque eso es una pasada de fiesta, ¿no? Cada día parece. Y la banda sonora, bueno, mi canción de la película sería la del saxofón. Ya sabéis cuál es. El tío Sí, sí. fuertote. Bueno. Tim Capello se llama. Tim Capello. I Still Believe. Que creo que iba de saxofonista de Donna Summer. Bueno, tío, se ve que en el mundo de la música sí que es bastante conocido. Sí. Y luego la del principio, el tema de Lost Boys, cuando se acercan que parece que van volando y se oyen niños como na, 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 ni. Luego también tenemos algún tema de los Doors y bueno, Sí. está muy guay. Yo la llevo en el móvil. De mis bandas sonoras, aparte de las orquestales, tengo algunas que todas ellas para mí son perfectas. Una de ellas es esta, Los Boys. Por ejemplo, hay otra que sería El Cuervo, Los Highway sería otra. Pero bueno, centrándonos en esta, como tú dices, la de Tim Capello, que es la del saxofonista, I Still Believe, es impresionante. Además, ves la escena, como tú dices, que parece un videoclip. Es que claro, Joel Schumacher empezó haciendo videoclips. Bueno, como muchos directores de cine, ¿vale? Luego tenemos la de Good Times con In Excess, tenemos dos temas de In Excess, tenemos a Echo and the Bunnymen, tenemos un tema de Elton John, pero por otra versión. Y bueno, y luego el tema final de Thomas Newman, del compositor de la banda sonora, en el carrusel del Tío Vivo, que por cierto, si queréis escucharlo, esperaos al final del podcast. Y para mí es una banda sonora genial. Yo quería comentar una cosa. Habéis hablado de The Doors. En el cubil de los vampiros no hay un póster gigante del cantante de The Doors allí puesto, dejado caer, pam. Es ese, ¿verdad? Sí, es ese. Vale. Y en cuanto al carrusel, quería comentaros algo de la nada más empezar, ¿vale? De la escena del carrusel. Están los malotes estos, ¿vale? Caminando entre los caballos y la gente, ¿no? Y yo lo paré, la pasé varias veces y me da la impresión de que es como si el resto de personas que hay en el carrusel fueran parte como del decorado, ¿no? Se les ve a ellos y el resto es como muebles, como si fueran muebles, como un mundo aparte, ¿eh? Me resultó parecido a la escena esta de Matrix que Neo se ve caminando con la gente en dirección contraria, ¿vale? Como si fuera contracorriente, sabéis cuál digo, ¿no? Como para separar un mundo de otro, ¿no? Pues esta secuencia me pareció algo así, en plan, no, bueno, es que estos tíos son como algo aparte, ¿no? Y aunque están mezclados entre la gente, pues no son lo mismo. Fue una impresión que me dio. ¿Qué opináis? Eso que por una vez, bueno, pocas veces ocurre, pero coincido con Pepe en que sí, todo está como puesto, como decorado para ellos, para los que son el principal motivo que se tiene que ver. Y luego lo de las canciones, sí, la canción esta que dice Adrián de los niños de fondo y del saxofón, yo creo que para mí es también lo mejor de la banda sonora de la película. Sí, yo creo que la banda sonora es como un ente aparte dentro de la película. Es muy importante. Igual, posiblemente sin esas canciones, sin esos temas, la película no hubiera sido igual. Viendo hoy que me la he puesto, de reconocer que he visto la tercera parte de esta película, os he de decir que he tardado 20 minutos en quitarla. No pienso como Adrián, lo siento, a mí no me ha acabado. No he podido verla, no he podido. Disarnado. Pero bueno, sí que he encontrado varios temas de la misma banda sonora original, pero por otros cantantes. No sonaban igual, por supuesto. Pero sí que los he escuchado ahí dentro, en los pocos 20 minutos que he visto. Que me era curioso, vamos. Oye, ¿qué tienes contra Sarnado, tío?
Vamos a ver. A ver, que no tengo nada contra Sarnado. A mí me gusta, quiero decir, la pongo cuando me quiero ir a dormir, ¿sabes? Bueno, y a ver, Adrián, no sé si tenías un par de curiosidades que querías comentarnos. Bueno, no sé si os habréis fijado de la cantidad de veces que dicen la palabra Michael, Michael. Sí, sí. Así, ¿no? ¿Cuántas veces lo pueden decir? Pues son 114 veces. O sea, casi una por minuto. No sé el entiendo. motivo, ¿no? Para que no se te olvide el nombre del protagonista o... ¿Qué opináis? Yo ahora sé el motivo por el cual te has visto tú 25 veces la película, para contarlo. Bueno, eso me pareció muy curioso, ¿no? Porque sí que siempre me he dado cuenta que dice mucho su nombre. Michael, además en distintas entonaciones, depende de quién lo diga, porque una de las cosas que más gracia me hace es cuando ya se bebe la sangre, que no hemos comentado esas escenas de su rito de iniciación, y saltan en las vías del tren a la niebla, como habéis dicho antes. Kiefer, el vampiro este rubio, sí que le dice: Michael no sé qué, baja aquí ahora mismo. Así como si fuese su madre. Es que me parto de risa cuando escucho esta parte, y lo dicen 114 veces. Creo que sale a una por minuto o casi. Y luego, en plan de salseo, no sé si sabéis, Sálvame Fan Kingdom. Aquí hubo un tema unos años después, porque Kiefer Sutherland se iba a casar con Julia Roberts, creo que era. Sí, con Julia Roberts. Se iban a casar, tenían fecha, tenían todo preparado, y unos días antes, a que no sabéis con quién se fue ella. Lo abandonó y se fue. Pues se fue con el bueno de Kiefer. De Jason Patrick, perdón. Se fue con el bueno de Jason Patrick. Abandonó a uno para irse con el otro. Se equivocó de famoso. Imagínate, de ahí luego la gracia que tiene la de Novia a la fuga. Cuando grabaron Novia a la fuga, pues aquí no se llegó a entender mucho, pero claro, fue una coña que justamente la cogieran a ella para hacer esa película. Cuando ella es la auténtica novia a la fuga, ¿verdad? No sé, me parecía curioso comentarlo, simplemente. Muy interesante, muy interesante. Nunca está de más una parte de Sálvame para los podcasts. Una cosa, Enrique, tú que has estudiado cine, tío, esto de repetir 114 veces un nombre, ¿por qué? A ver, normalmente se hace lo que decía Adrián, para que en los libros, por ejemplo, es para que te hagas con el personaje y no se te olvide. Y en las películas me imagino que también, aunque no sé por qué 114 veces, porque está muy claro el nombre de... Pues es uno de los protagonistas. No es como uno de los cazadores de vampiros estos que están en la tienda de cómics, que a lo mejor se te puede olvidar el nombre. Pero es que Patrick es Michael. Entonces, no sé, sería casualidad. A mí, respecto a los personajes que estáis comentando, por ejemplo, antes, lo más gracioso para mí es el abuelo. O sea, ese personaje es un hippie que va emporrado todo el puto día. O sea, taxidermista el tío. O sea, el tío le encanta hacer... Además, le deja al nieto un animalito todas las noches ahí para que se despierte con él. Y luego tiene un cajón. ¿Os fijasteis en el cajón de la nevera? Donde tiene la zarza, parrilla. Cajón de pedos viejos, ponía. O sea, es una cosa súper curiosa. Bueno, y luego, al final, cuando parece que no se entera de nada, al final de la película suelta: hay una cosa de Santa Clara que nunca ha podido aguantar, que son esos malditos condenados vampiros. O sea, el tío lo sabía desde el principio. O sea, el tío lo sabía desde el principio. Pero bueno, es muy curioso. Bueno, y otra escena que a mí me parece muy graciosa es cuando se acaba de convertir el hermano, que está a punto de atacarle, pero Nanook, que es el perro, le protege, estando en la bañera. Le dice el hermano pequeño al mayor: eres un vampiro, Michael. Mi propio hermano se ha vuelto un vampiro de mierda. Ya verás cuando se entere mamá. Me pareció muy, muy gracioso, muy gracioso. Pepe, ¿querías decir algo? Con respecto a la escena esta hay una cosa de Santa Clara. La escena final, es el final, los minutos del final, ¿no?
A mí eso me encanta porque después de que el abuelo diga eso, la cámara va hacia la familia y la cara que ponen los tres, y luego se hace una especie de fundido en negro, ¿no? Y lo veo genial, o sea, ponen una cara de Dios mío para habernos matado, ¿no? Es un punto que yo veo que si la película tiene algún fallito o lo que sea, vas a salir del cine y te encuentras con un puntazo así, justo antes de salir, y ya se te olvida todo lo demás que pueda estar mal, ¿no? Yo no sé, esa escena me gustó mucho. Y con respecto del abuelo, es que la actitud del abuelo es un poco como todo en Santa Carla, ¿no? Parece una cosa, pero en realidad es otra. Desde el principio lo están enseñando, Santa Carla, que te ves el letrero, que parece una ciudad de vacaciones y tal, y por detrás pone Capital Mundial del Crimen. ¿Sí? Ves a gente allí que está en la feria, en la novia, mezclados con puncarras que dan un miedo que pa' qué. Allí no hay nadie normal. O sea, de hecho, hay un momento en el que se ve una chica que tiene una rata en la mano, no sé si os habéis fijado, pues le da un beso y luego le da un lametazo, la chica a la rata. Y eso se ve. O sea, es el principio. Y dices, joder, es que en Santa Carla, pues joder, es como si hubiera una especie como de mascarada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Digo que de ese lametazo es donde empezó todo el coronavirus. Pues eso, encima, pues eso, el abuelo se dedica a la taxidermia. Joder, que puede haber más raro que eso. Aunque lo que decía Bacán. Todas las noches, pumba, a su nieto un animal disecado. Yo qué sé, sí que esfuerzan en eso, en que tú viajes a un sitio que no es lo que parece, ¿no? Y ya con el parlamento este del final, pues ya queda perfectamente claro, ¿no? El abuelo se hace muy bien el tonto, es un drogata, porque además cultiva a María en no sé qué sitio, y al final, pues nada, te quedas con que sí que sabe más de lo que parece. Como todo en Santa Carla, o sea, los mayores cazadores de vampiros son los niños de un videoclub, que sus padres pues se pasan el día durmiendo, no sé si os habéis fijado. Entonces, bueno, es todo como muy así, ¿no? Es otro puntito que tiene la peli, que es eso, pero ya desde el principio, ¿no? Nos resultaba extraño que estuviera todo lleno de gente rapada, con crestas, no sé. Pero yo creo que eso ya te lo está diciendo el director al principio, porque cuando entra al pueblo te fijas en el cartel que pone Santa Carla y detrás, justamente cuando se da la vuelta, el día San Patrick... Capital Mundial del Crimen, creo que pone. Capital Mundial del Crimen, exacto. Es como la doble rasero, ¿no? de la ciudad y los personajes. Y sí, al principio vi a los padres de los dos hermanos que están en la tienda de cómics, que están pues fumados, se entiende. Se ven a aparecer varias veces. La primera vez que los ves dice, pues habrán ido a buscar un cómic y se habrán dormido, ¿no? El siguiente día los ves otra vez ahí y pues deben ser los padres, coño. Sí, de hecho, el abuelo, nada más empezar que le dicen, abuelo, pero ¿es la capital criminal del crimen? Mira, te lo diré de otra manera. Si todos los muertos que hay enterrados en el desierto o por la ciudad se levantasen, tendríamos un serio problema de superpoblación. Y se quedan los críos ahí como diciendo, uy, esto se ha quedado en sus años de hippie, se ha quedado aquí fumado. Pero no, se ve que te enseñan una ciudad de decadencia. De hecho, querían que no fuera Santa Carla, que no existe. O sea, quería que la ciudad fuera Santa Clara, creo que es en Estados Unidos, y les dijeron que no, que ni de coña. Y sin embargo, hoy en día hay tours turísticos para las zonas de la película. O sea, ahí la promocionan como eso, la ciudad de jóvenes ocultos, de Lost Boys. Y en su momento dijeron que no, que ni de coña. Yo tenía entendido que querían hacerlo en Santa Clara, pero no se hizo porque justamente hubo unos asesinatos y no querían mezclarlo y tal, y le cambiaron el nombre a Santa Carla, creo, no estoy seguro. Sí, claro, porque en esos años una ciudad muy turística con mucho trasiego de turistas, de gente que iba y venía, pues era el caldo perfecto para varios asesinos en serie que prosperaron allí. Por desgracia mataron, en esa época o un poco antes, mataron bastantes personas. No querían ni que ya identificaran la ciudad como una ciudad peligrosa. Pero claro, ahora luego con los años sí que ellos mismos se promocionan así, como la ciudad de jóvenes ocultos. No sé, me parece bastante curioso, ¿no? Cómo Don Dinero cambia de opinión rápido.
Ya lo dijo Andrés en el podcast anterior, que el cine es un tirón fuerte para el turismo, ¿no? Algo así dijo, pero estaba hablando de Escocia, ¿no? Y de Highlanders, creo que fue cuando hablasteis de la serie de Los Inmortales, ¿no? Y Sí. lo dijo, dice, no, hay gente que viene por las películas y por las series de cine, ¿no? Pues esto es igual. Al final, yo recuerdo que cuando estuve en Londres, nosotros, Bea y yo nos hospedamos en un hotel, que era un hotel de españoles, y nos dijeron, este hotel ha salido en el cine. Bueno, pues vale, pues no es que salga en el cine, sale en Sherlock. En una de las fachadas que aparece es el hotel Henry VIII, que es donde estábamos nosotros, y lo ves y dices, anda, mira. Quiero decir que allí sí que nos lo comentaron, ¿no? Hay gente que viene y se hace fotos en la calle, y yo me quedé, bueno, esta calle es una calle de Londres más, ¿no? Y encima no es la mejor parte de Londres. Pero bueno, eso, que se ve que el cine y la televisión pues tienen tirón para el tema del turismo y todo esto. Sí, se ve que tiene tirón. Películas de aquella época, volviendo al tema de las películas de vampiros, yo aparte de Los viajeros de la noche, de la directora Catherine Bigelow, que si no la habéis visto os la recomiendo, y El príncipe de las tinieblas de Carpenter, bueno, y la de Noche de miedo, claro. De aquella época no recuerdo nada más así de temas de vampiros. No sé si os viene a la mente alguna película. Vale, por vuestras señas veo que no. No, que yo recuerde, no. Luego ya llegaron los vampiros estos modernitos que brillan con la luz del sol. Bueno, Como decía vuestro amigo que puso un comentario en el último podcast de series, pajilleros adolescentes, bueno, no sé cómo los dejó, pero bueno, lo definió en 3 o 4 palabras, los definió perfectamente, que bueno, me pude reír muchísimo. Sí, nuestro amigo Rengo. Respecto a lo que decís que brillan, cuando matan al primer vampiro que empiezan a saltar sangre, a salpicar sangre por todos los lados, cuando salen de la cueva, llevan como brillantina encima, como si la sangre llevara brillantina. Me pareció muy curioso, no sé, es una cosa que me sorprendió. Igual que también, por ejemplo, el niño pequeñito, el vampiro pequeño, que lleva una casaca, ¿no? De la guerra civil, la americana, creo. No sé si os habíais fijado. Sí, lleva una casaca de confederado, me parece que es. Sí, creo que sí. Quizá Pepe, que controla más de temas de historia, sepa si es de los confederados o de la Unión, pero lleva una casaca de ese rollo, sí. Igual es que fue convertido en esa época, ¿no? ¿En qué época fueron convertidos todos? No, porque no está convertido del todo, porque como no han bebido sangre aún, como no han matado, digamos, no están convertidos del todo. Por eso cuando muere el vampiro jefe, el niño vuelve a ser niño, la chica y el chico, Michael y Estrella, pues vuelven a ser humanos normales. Si hubiesen, porque además lo dicen en una parte de la película, si no hay problema porque nosotros no estamos 100% convertidos aún. Se ve que hasta que tú no comes, no cierras el círculo. Algo así me parece. O sea, que tienes que consumar para el asesinato o el canibalismo, o como lo quieras llamar, para poder convertirte. Si no estás entre dos mundos. Puntualizar que el niño es de la época del transcurso de la película porque aparece en el cartón de leche, acordaros. Lo que es También, es verdad. Sí, lo que son los otros personajes, Keith Sutherland y sus compañeros, la verdad es que no me queda claro, porque en el momento de la película hace referencia cuando hubo un terremoto y la falla derrumbó esa zona de la ciudad y se quedó como oculta, ¿no? Que es donde viven ellos. Entonces ahí me falla un poco localizar un poco en qué año ubicar a estos personajes, a estos vampiros. Pero no lo dejan muy claro, la verdad. Luego otra de las partes es cómo se convierte Michael. El ritual que siguen, que cambia bastante de los rituales típicos de convertir a la gente en vampiro. Vale, a ver, por alusiones, ¿vale? Primero, lo de la casaca. A mí la casaca me parece más antigua. Bueno, a ver, obviamente es moderna, porque los botones que lleva son metálicos, ¿vale? Y una casaca con botones de latón, tía, pues no era algo que se podía permitir todo el mundo en la época. Pero bueno, yo pienso que es
anterior y lo que no sé, deben de ser una forma de destacar un poquito un personaje que si no, pues resultaría bastante anodino, que es el niño pequeño, la niña pequeña, perdón, Daisy. Luego, las películas de la época de vampiros. Hay una película muy buena, El Ansia, de Susan Sarandon, no sé si la habéis visto. Buenísima película, buenísima. A mí me encanta esa película. Está muy bien. Y se sale por completo de lo que es normal. Más que nada porque... ¿Es la de David Bowie? Sí, la de David Bowie. Que luego hicieron una serie que se llamaba igual. Pues sí, para la época no es una peli habitual. Más que nada porque ahí salen una especie de escenas lésbicas extrañas y no sé, es de un discurrir un poco extraño, un poco rayante. Y bueno, en cuanto a la ubicación temporal, dice David, personaje de Kiefer Sutherland, dice que hace 85 años se derrumbó la falla y se cayó el local, ¿no? Dado que la película se estrenó en el 87, pues me imagino que estaremos hablando de entre 1900 y 1902. Por ahí andará el tema. No sé si en la zona hubo un terremoto en esa época, tendría que mirarlo. Pero bueno, si me dejáis un momentito, echo un vistacín. Venga, te dejamos ese ratito. Bueno, decir que cuando lo he vuelto a ver, que la volví a ver ayer, la última vez que la vi antes de ayer, no me acuerdo cuándo es, cuando la hicieron en la tele, como os he dicho, porque cuando echan este tipo de películas, me ha regresado un poco a mi época ochentera. Me ha regresado un poco a mi época de juventud, un poco también a la época de los 90, de cuando jugábamos al rol, por supuesto, al vampiro. Luego sí que me ha sacado un poco de lugar la película, porque sí que la he visto un poco, como decía antes, un poco floja al respecto de que no es la película icónica que tenía en la cabeza, pero yo creo que nos pasa con todas las películas que vemos. O sea, todas las películas que ves hace tiempo que para ti son perfectas, son maravillosas, las vuelves a ver y pierden. Ojo, esta no pierde tanto como otras, ¿eh? Pepe, creo que querías decir algo. Sí, a ver, ya lo he encontrado. Hubo un terremoto en la costa del Pacífico en 1906, ¿vale? En Estados Unidos. Entonces, dice 85 años antes, pues que estamos hablando del año 91, ¿no? Algo así sería. 85, 11, sí. 1991. Por ahí andaría el tema, a menos que se hayan inventado la fecha o cómo se han inventado el sitio. ¿Vale? Un poco proyectado hacia el futuro. La película se estrenó en el 87, pues bueno, es por la época, ¿no? Digamos. Sí, parece que va cuadrando. Pues nada, chicos, vamos a ir cerrando un poco el tema ya de la película. Si queréis decir algo. Hombre, yo la recomendaría como película de vampiros. Decir, oye, quiero ver pelis de vampiros, ¿qué puedo ver? Pues mira, te ves El Ansia, por ejemplo, y luego ves Los Boys. Es como quien se bebe un chupito de caña mallorquina y luego desatasca con cerveza. ¿Vale? Los dos son divertidos, pero uno es de una forma y otro es de otra. Y luego, pues a lo mejor podías enganchar con Blade, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, y por supuesto con la película, para mí una de las mejores películas de vampiros, que es la de Coppola, ¿no? La de Drácula de Bram Stoker. Esa película es de Coppola, si no recuerdo mal. Y haces una idea, pues de todo un poquito, ¿no? El vampiro moderno, el vampiro un poquito más clásico, de todos los aspectos que pueden tocar. Ya dices, bueno, una serie, pues ves The Strain, y ya fulminas, ¿no? Y si te quieres ir ya un poquito, pues continuar, decir, bueno, pues quiero ver algo más, pues a lo mejor de entrevista con el vampiro. Y ahí enlazas ya con los libros de Anne Rice y ya te explota la cabeza. ya no eres capaz de dormir esa noche. Bueno, hay una película también de los 80 que es de ciencia ficción, que creo que alguien la ha visto hace poco, creo. Life Force o algo así se llama, creo. Life Force, sí. Que, no sé, por Facebook o algo así la recomendaron, ¿no? Y me la bajé y la vi, y la verdad es bastante mediocre. Está bien al principio, pero de la mitad para el final es bastante mala. Además sale el de Jean-Luc Picard, ¿cómo se llama? El de Star Trek, y el papelito que tiene la verdad es que se las trae. Y con esta película, pues eso, yo la he visto hace un mes o así, y claro, ver una peli de los 80 ahora te cambia mucho los esquemas. Entonces la ves de otra manera. No es lo mismo que, como decís vosotros, que haber visto una en los 80 y verla ahora otra vez. Esta es que yo la he visto sin haberla visto nunca. Entonces me pareció bastante cutre.
Sí, Y muy cómica. sí, no, yo esa peli la vi en los 80 también. Y creo que fue el momento adecuado y no verla de nuevo. Sí, exacto. Que el personaje del que habla Enrique, bueno, el actor es Patrick Stewart. Eso, Patrick Stewart. Es un tío bastante camaleónico. Yo la primera vez que lo vi, estaba viendo, ¿cómo se llama la serie esta? Es una serie de romanos, de esas que me molan a mí, ahí, que está basada en un libro muy famoso, mira, no me acuerdo, pero tenía pelo y encima rizado y así en plan permanente. En fin, estamos hablando de algo de hace 50 años. Bueno, la peli esta os la recomiendo que la veáis porque es bastante interesante por cómo se hacían antes las cosas. La de Life Force. Ah, vale. Pero no decías que era un rollo. A ver, es que Sí, es pero eso, yo no la había si se ha visto jodido nunca él, y verla nos jodemos ahora, todos. verla ahora es que es bastante, ves lo mala que es. Si la ves en los 80, no, en los 80 te parece fantástica, como todas las películas de los 80. Pero verla ahora sin haberla visto en los 80, dices, pero qué cosa más cutre. Ves todos los fallos, ves lo mal hecha que está, ves todo. Y casi en vez de darte terror, te ríes de muchas cosas porque dices, "Pff", y es lo que me ha pasado con Jóvenes Ocultos. Que muchas escenas que tú, Pepe, dices que deberían ser de terror, a mí me daban un poco de gracia. Pero es por haberla visto ahora y no en los 80. Bueno, yo creo que la gracia de esta peli la pueden apreciar un poco más la gente de nuestra edad, ¿no? Una persona más joven yo creo que no, igual no acabaría de captar el encanto que nosotros le vemos ochentero. Yo, antes de pasar a Pepe, quería decir algo. Sí, como estáis recomendando las películas, os recomiendo que veáis que es una película que no es muy conocida, Los viajeros de la noche, de Catherine Bigelow. Apuntárosla. La he visto. Ay, ¿qué tal? Me moló mucho. Y bueno, añadir, yo creo que para alguien de hoy en día, el vampiro que les pega pues sería, por ejemplo, el de Blade. ¿No? Algo así, algo mucho más violento, ¿no? Que va mucho más en serio. Más acorde a los tiempos. Sí, puede ser que sí. No es que te esté dando la razón, ¿eh? Eso nunca. Me lo apunto. Bueno, dentro de poco, bueno, no sé cómo estará con el coronavirus, pero había un estreno programado que era Morbius, un vampiro. Morbius, sí, Sí. de los cómics. De los cómics que comentabas tú antes, Pepe, que te deje, que ahí también sale este personaje, creo. Por cierto, que Jóvenes Ocultos también salió un cómic. Pues sí, sacaron una colección de cómics de Jóvenes Ocultos, pero no los he podido leer. Sí que me gustaría conseguirlos por bueno, más que nada por curiosidad, no porque espere gran cosa de ellos, pero bueno. Y del libro no sé nada, o sea, no tenía constancia de que hubiese un libro. Lo que decíais de la película, a mí generalmente películas de esa época que sean grupos de chavales, me parece que me gustan todas, no sé por qué será, pero la de Cuenta conmigo, Goonies, Pandilla Alucinante, Jóvenes Ocultos, bueno. Nos gustan a todos porque hemos vivido esa época. Y era Claro, como... no sé, pero es como la pandilla de chavales que viven una aventura impresionante y todas me gustan. Hasta la de Una pandilla alucinante que también sale un vampiro. No sé si la habrás visto, Miguel, que te la dejé. Sí, aún no he tenido tiempo de verla, estoy muy liado. Pero Sale, sí, bueno, aparte del hombre lobo, la momia, Frankenstein, sale el hombre del pantano, Drácula, un Drácula súper... A ver, una película mala, pero bueno, no sé, me hace mucha gracia. Estas que son así un grupito que tiene un objetivo común, me suelen hacer gracia. No sé, las tengo un buen recuerdo. Adrián, se te ha olvidado Exploradores. Exploradores, sí. Son todas las películas que, bueno, pues quizás porque las he visto en su época y siendo un niño y te identificas con esos niños, ¿no? Como, ¡guau! Chavales que cazan vampiros, tío. No me digas que no... Jamás vampiros que son peligrosos porque la película te la puedes tomar más o menos en serio, pero tienen cara tienen cara de asesinos, macho. Y no solo el protagonista, los demás también los ves ahí con sus melenas, sus motos y cuando van a cazar a estos que están haciendo ahí en la hoguera, en la playa,
que se ve, bueno, no se ve mucho, pero se ve la ferocidad que tienen para el ataque, ¿no? Y no sé, es muy guay, ¿no? Pensar que a cualquiera nos podría haber pasado una aventura así, aunque luego no pasen esas cosas, pero bueno. Pues sí. Yo creo que es una buena película para recordar nuestros años de juventud y de 80. Pues nada, chicos, yo creo que ya hemos dicho todo lo que queríamos de esta película, ¿no? No sé si os habéis dejado con el tintero antes de que cerremos el episodio. ¿Alguno quiere decir algo más? Nada, pues nada, si os parece bien, vamos a pasar a las despedidas. Pepe, muchas gracias por tus opiniones. Nosotros y Sleepwise. Adrián, gracias por tu opinión. Nada, muchas gracias a vosotros, como siempre, y hasta la próxima. Cuidaros mucho de los vampiros nocturnos. Igualmente, y de Lilith, que Lilith es la que viene por la noche a chupar. Lilith. Y Enrique, muchas gracias por tu participación. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos. Nos despedimos y estamos a esperas de otro episodio. Adiós. 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 Oye, qué bien ha quedado esto sin Scori, ¿eh? Qué bien. Ha subido el nivel. Si nos escucha, Scori, si nos escuchas, estés donde estés. Te queremos, Scori, te queremos. Esperamos vuestros comentarios. Recordad que podéis suscribiros al programa desde iTunes, iVoox, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis para escucharnos. Si queréis estar al día y no perderos ningún episodio, podéis seguirnos en Facebook o Instagram. O también podéis poneros en contacto con nosotros en info@fankingdom.es. Os esperamos en el próximo episodio.